Me dirigía a la reunión sobre la herencia de mi esposo. Cuando me subí a mi coche, un vagabundo se apresuró y gritó: «Señora, no encienda ese auto». Su nuera. Mi sangre se congeló. Pero cuando llegué a la reunión, ella se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás leyendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que un martes por la mañana podría cambiarlo todo. A mis 64 años, creía haberlo visto todo, haber capeado cada tormenta que la vida me podía lanzar. La muerte de Harold, hace 3 meses, había sido lo suficientemente devastadora, pero estaba saliendo adelante, tomando un día a la vez, justo como él hubiera querido. La llamada de la oficina del abogado llegó exactamente a las 9 de la mañana. Señora Whitmore, estamos listos para proceder con la liquidación de la herencia. ¿Puede estar aquí hoy a las 2? La voz de la mujer era profesional, casi fría. Acepté, por supuesto. Después de meses de espera, estaba ansiosa por cerrar este capítulo y seguir adelante. Elegí mi vestido azul marino, el que Harold siempre decía que resaltaba mis ojos. Me lo compró para nuestro 35 aniversario de bodas hace solo 2 años. Mientras me abrochaba el collar de perlas que me regaló para nuestra boda, vi mi reflejo en el espejo del dormitorio. La mujer que me miraba parecía más vieja, más frágil de lo que recordaba. 3 meses de duelo habían tallado nuevas arrugas alrededor de mis ojos y vuelto mi cabello castaño más plateado de lo que me atrevía a admitir. El viaje al centro tomó más tiempo de lo esperado. El tráfico era más pesado de lo normal y me encontré tamborileando los dedos nerviosamente en el volante. No estaba segura de por qué me sentía tan ansiosa. Esto debería haber sido sencillo. Harold y yo habíamos discutido su testamento muchas veces a lo largo de los años. Se suponía que todo me lo heredaría a mí, con provisiones para nuestro hijo Michael y su familia después de mi muerte. Entré en el estacionamiento subterráneo del edificio de la oficina de abogados, con las manos temblando ligeramente mientras apagaba el motor. Las paredes de concreto se sentían frías y poco acogedoras. Tomé mi bolso y la carpeta de documentos que me habían pedido que trajera, respiré hondo y me dirigí al elevador. Fue entonces cuando escuché una voz: «Señora, espere». Me di la vuelta para ver a un hombre acercándose desde detrás de uno de los pilares de concreto. Probablemente tenía unos 50 años, vestía ropa que había visto días mejores, una chaqueta gastada, jeans descoloridos, botas desgastadas. Su cabello estaba despeinado y tenía la apariencia curtida de alguien que pasaba demasiado tiempo al aire libre. Mi primer instinto fue seguir caminando, incluso correr. Harold siempre me había advertido sobre estar sola en estacionamientos, pero algo en sus ojos me detuvo. No eran amenazantes ni salvajes. Estaban preocupados, casi desesperados. «Por favor, señora, necesito decirle algo importante», dijo, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Usted es la señora Whitmore, ¿verdad? ¿La viuda de Harold?» Mi corazón comenzó a palpitar. ¿Cómo sabía este extraño mi nombre? ¿Cómo sabía sobre Harold? «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije, tratando de mantener la voz firme mientras buscaba mi teléfono. «Señora, por favor. Sé cómo se ve esto, pero trabajaba para Morrison & Associates arriba. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que lo hicieran, escuché cosas. Cosas sobre el testamento de su esposo. Me quedé helada. Morrison & Associates era el bufete de abogados de Harold, el mismo con el que estaba a punto de reunirme. El hombre miró a su alrededor nerviosamente, como si estuviera asegurándose de que no nos estaban viendo. Su nuera, Maisie, ha estado en contacto con ciertas personas en el bufete. Hay documentos, cosas que ella ha preparado. Se me secó la boca. ¿De qué está hablando? Señora, no puedo probarlo aún, pero creo que ha estado planeando alterar el testamento de su esposo. Le ha estado diciendo a la gente que usted no es mentalmente competente para manejar la herencia. Tiene registros médicos, declaraciones de personas que afirman que ha estado actuando confundida, olvidadiza. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me aferré al costado de mi coche para apoyarme. Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada.
Estoy perfectamente bien. Lo sé, señora. Por eso he estado esperando aquí, con la esperanza de poder hablar con usted antes de la reunión. Ella no esperaba que usted se presentara hoy. Le dijo al señor Morrison que probablemente ni siquiera recordaría la cita. Mi enojo se encendió, superando mi miedo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a alguien a cuestionar mi estado mental? El hombre asintió con simpatía. Hay más, señora. Ella ha estado falsificando documentos, haciendo que parezca que su esposo quería cambiar su testamento en sus últimas semanas. Tiene informes médicos falsos que dicen que él estaba preocupado por su capacidad para manejar las finanzas. Sentí que me ahogaba. Nada de esto tenía sentido. Harold nunca había expresado ninguna preocupación sobre mi manejo del dinero. En todo caso, yo era quien se encargaba de la mayoría de nuestras finanzas a lo largo de nuestro matrimonio. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté, observando su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Porque su esposo me caía bien, señora. Siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina. Y porque lo que están haciendo no está bien. Puede que no tenga mucho, pero todavía tengo mi conciencia. Miré a este extraño, este vagabundo que estaba arriesgando lo poco que le quedaba para advertirme. ¿Cómo se llama?, pregunté. Eddie, señora. Eddie Kowalski. Fui asistente legal en Morrison & Associates durante 12 años antes de que decidieran que sabía demasiado sobre su negocio secundario. ¿Negocio secundario? Eddie miró a su alrededor de nuevo. Han estado ayudando a ciertos clientes a manipular testamentos y herencias, cobrando grandes honorarios por hacer que los miembros de la familia, inconvenientes, desaparezcan de los documentos de herencia. Su nuera les ha estado pagando muy bien. El elevador sonó a lo lejos, y Eddie retrocedió. Señora, tiene que ser muy cuidadosa ahí dentro. Esperan que usted simplemente firme los papeles sin leerlos con atención. No deje que la presionen para hacer nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se desvaneció entre las sombras de los autos. Me quedé allí por varios minutos, mi mente dándole vueltas a todo lo que me había dicho. Una parte de mí quería descartarlo como los desvaríos de un hombre perturbado, pero algo en lo más profundo de mi instinto me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Maisie, mi nuera de 8 años. Siempre había sido amable conmigo, pero había notado pequeñas cosas a lo largo de los años. La forma en que le susurraba a Michael cuando yo entraba a una habitación. Como siempre parecía alejar las conversaciones de mí durante las reuniones familiares. Las sutiles miradas de irritación cuando hablaba de Harold y de nuestra vida juntos. Con las manos temblorosas, presioné el botón del elevador. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré a Eddie observándome desde detrás de un pilar, su expresión llena de preocupación. El viaje al piso 15 se sintió eterno. Cuando las puertas se abrieron, entré en la lujosa área de recepción de Morrison & Associates. Los muebles de caoba y las costosas obras de arte que antes me impresionaban ahora parecían siniestros, como una hermosa trampa diseñada para atraer a víctimas desprevenidas. Señora Whitmore, dijo la recepcionista con una sonrisa practicada. La están esperando en la sala de conferencias A. Mientras caminaba por el pasillo, mis tacones resonando en el pulido piso de mármol, noté lo tranquilo que todo parecía. Demasiado tranquilo. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas y podía escuchar conversaciones amortiguadas detrás de ellas. Me detuve frente a la sala de conferencias A, con la mano en el pomo del latón. A través del vidrio esmerilado, pude ver varias figuras sentadas alrededor de una gran mesa. Reconocí una silueta de inmediato. El cuerpo pequeño y el cabello distintivo de Maisie. Respirando hondo, abrí la puerta. La habitación era exactamente como la esperaba. Intimidante. 3 hombres con trajes costosos se sentaron a un lado de la mesa con Maisie al otro. Ella levantó la vista cuando entré y por un momento vi algo brillar en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Luego sonrió. Esa misma dulce sonrisa que me había estado dando durante 8 años. Oh, Mildred, no pensé que vendrías hoy. La forma en que lo dijo confirmó todo lo que Eddie me había contado. Hola, Maisie, dije,
manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Claro que estoy aquí. Esto es sobre la herencia de mi esposo. El abogado principal, un hombre delgado con cabello plateado y ojos fríos, me hizo un gesto hacia una silla vacía. Señora Whitmore, por favor tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma hoy. Mientras me sentaba, noté que Maisie jugaba con su anillo de bodas, dándole vueltas repetidamente en su dedo. No me miraba directamente a los ojos, sino que se concentraba en la pila de papeles frente a ella. Antes de empezar, dije, colocando mi bolso firmemente sobre la mesa, me gustaría entender exactamente de qué estamos hablando hoy. Mi esposo y yo revisamos su testamento muchas veces. Estoy familiarizada con sus deseos. El abogado intercambió una rápida mirada con sus colegas. Señora Whitmore, ha habido algunos desarrollos recientes. Su esposo hizo ciertas enmiendas a su testamento en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre. Alto, lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. ¿Qué tipo de preocupaciones? Maisie finalmente me miró, con los ojos muy abiertos por lo que parecía ser una genuina preocupación. Mildred, Harold estaba preocupado por tu salud. Mencionó varios incidentes en los que parecías confundida, olvidadiza. Quería asegurarse de que la herencia se manejara correctamente. Las palabras se sintieron como una bofetada en mi cara. ¿Incidentes? ¿Qué incidentes? Uno de los otros abogados deslizó una carpeta sobre la mesa. Señora Whitmore, tenemos documentación de varias ocasiones en las que miembros de la familia notaron un comportamiento preocupante, lapsos de memoria, confusión sobre fechas y nombres, y dificultad para manejar las finanzas del hogar. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había lo que parecían ser informes médicos, declaraciones escritas e incluso fotografías. Se me cortó la respiración al reconocer la letra de Maisie en una de las declaraciones, fechada hace solo 6 semanas. Mildred se agitó mucho cuando se le preguntó sobre las compras. Leí en voz alta. No podía recordar lo que había comprado ni cuánto dinero había gastado. Cuando Michael intentó ayudarla a organizar sus recibos, lo acusó de intentar robarle. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es completamente falso. Nunca he acusado a Michael de robar nada. Mildred. La voz de Maisie era suave, casi compasiva. Si dijiste esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso Harold decidió que necesitaba hacer arreglos. La miré fijamente. Esta mujer a la que había acogido en mi familia, que se había sentado en mi mesa innumerables veces, que me había sonreído y abrazado en cada reunión festiva. La persona que me miraba ahora era una extraña. ¿Qué arreglos?, logré preguntar. El abogado principal se aclaró la garganta. Su esposo modificó su testamento para establecer un fideicomiso. La herencia sería administrada por un fideicomisario, en este caso, su hijo, Michael, con provisiones para su cuidado y gastos de manutención. La habitación comenzó a dar vueltas. Me agarré del borde de la mesa para estabilizarme. ¿Me están diciendo que Harold no confió en mí para manejar mis propias finanzas? No se trataba de confianza, dijo Maisie rápidamente. Se trataba de protección. Harold te amaba mucho, Mildred. Solo quería asegurarse de que estuvieras cuidada. Cerré los ojos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando los volví a abrir, noté algo que me heló la sangre. En la esquina de la sala de conferencias, vi un pequeño dispositivo de grabación. Su luz roja parpadeaba constantemente. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados se veían incómodos. Es una práctica estándar para la liquidación de herencias, dijo uno de ellos. ¿Práctica estándar grabar a una viuda de luto sin su consentimiento? Antes de que alguien pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Una secretaria se asomó. Señor Morrison, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión. Señor, dice que se llama Eddie Kowalski y que tiene información sobre este caso. Vi cómo todo el color se le iba del rostro a Maisie.
parecía que iba a vomitar. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Morrison rápidamente. Dile que estamos ocupados. En realidad, dije, poniéndome de pie. Me gustaría escuchar lo que el señor Kowalski tiene que decir. Mildred, no creo que eso sea necesario, dijo Maisie, con la voz más aguda de lo habitual. Deberíamos concentrarnos en revisar estos documentos. Pero ya era demasiado tarde. Eddie apareció en la puerta, luciendo más limpio que en el estacionamiento, pero aún así obviamente fuera de lugar en la costosa oficina de abogados. Señora Whitmore, dijo, asintiendo respetuosamente. Lamento interrumpir, pero tengo algo que usted necesita ver. Morrison se levantó bruscamente. Señor, está allanando. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dijo Eddie con calma. Pero primero, la señora Whitmore debe saber que tengo copias de los documentos originales, los verdaderos, de antes de que fueran alterados. La sala quedó en completo silencio. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Eddie metió la mano en una gastada bolsa de mensajero y sacó una carpeta de Manila. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposo, con fecha de hace 6 meses. Y los informes médicos reales de su médico, no los falsos que crearon. Maisie de repente se puso de pie, tambaleándose ligeramente. No me siento bien, murmuró ella. Siéntate, Maisie, dije, mi voz más dura de lo que nunca la había escuchado. ¿Querrás oír esto? Eddie abrió la carpeta y sacó varios documentos. Señora Whitmore, su esposo nunca cambió su testamento. Estas personas, señaló a los abogados, han estado trabajando con su nuera para crear documentos falsos. Falsificaron la firma de su esposo y fabricaron informes médicos para hacer parecer que él cuestionaba su capacidad mental. Esto es absurdo, espetó Morrison. Este hombre está claramente perturbado. Tenemos testigos de las preocupaciones del señor Whitmore sobre la condición de su esposa. ¿Se refiere a los testigos que su bufete pagó?, preguntó Eddie con calma. También tengo los recibos de esos pagos. Maisie emitió un pequeño quejido y de repente se derrumbó en su silla, con el rostro blanco como el papel. Por un momento, pensé que se había desmayado, pero sus ojos seguían abiertos, moviéndose frenéticamente por la habitación como un animal atrapado. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué me harías esto a mí? Maisie abrió y cerró la boca varias veces antes de que salieran algunas palabras. Nosotros. Michael y yo tenemos deudas, Mildred. La casa, su negocio, todo está hipotecado al límite. Necesitabas robarme. Terminé la frase por ella. Eddie colocó el testamento original frente a mí. Señora Whitmore, este es el verdadero testamento de su esposo. Firmado y atestiguado correctamente. Todo lo que él poseía va para usted, exactamente como usted creía. Miré la firma familiar de Harold, la que lo había visto escribir miles de veces en nuestros 42 años de matrimonio. Verla allí, real e inalterada, me hizo llorar. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto?, le pregunté a Maisie. Ella estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. No se suponía que te lastimaría. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómoda. El fideicomiso te habría proporcionado todo lo que necesitabas. Mientras ustedes controlaban cada centavo, dije. Morrison estaba revolviendo papeles frenéticamente, probablemente tratando de esconder evidencia. Señora Whitmore, creo que ha habido un malentendido. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión. No, dije con firmeza. Vamos a terminar esto ahora mismo. Miré a mi alrededor, a estas personas que habían intentado robarme el último regalo de mi esposo. No solo su dinero, sino su confianza. La mujer que me había sonreído mientras conspiraba a mis espaldas. Los abogados que habían estado dispuestos a fabricar documentos por el precio correcto. Pero también miré a Eddie, este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar por mí. Un hombre que había arriesgado la poca estabilidad que le quedaba para asegurarse de que yo supiera la verdad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Eddie miró a los abogados con disgusto.
Ahora llamamos a la policía. Mientras tomaba su teléfono, Maisie soltó un pequeño sollozo y se desplomó hacia adelante, desmayándose por fin. Pero no sentí ninguna lástima por ella. La mujer que acababa de colapsar no era la nuera que creía conocer. Era una extraña que había estado usando el rostro de mi nuera durante 8 años. Y estaba a punto de descubrir cuán profunda era su mentira. La policía llegó en 20 minutos, pero esos 20 minutos se sintieron como horas. Maisie había recuperado la conciencia y estaba desplomada en su silla, sin molestarse ya en mantener su fachada inocente. La nuera dulce y cariñosa que creía conocer había desaparecido por completo, reemplazada por alguien a quien no reconocía en absoluto. La detective Sarah Chen era una mujer de mi edad, con ojos amables pero agudos que parecían captar todo a la vez. Escuchó pacientemente mientras Eddie explicaba lo que sabía, examinando los documentos que había traído con una calma profesional. Señora Whitmore, dijo después de revisar todo. Voy a necesitar que me cuente sobre su relación con su nuera. Empiece desde el principio. Me encontré a mí misma pensando en hace 8 años, cuando Michael trajo a Maisie a casa por primera vez para que nos conociera. Ella tenía 25 años entonces, trabajaba como higienista dental, y parecía dulce y genuinamente enamorada de mi hijo. Harold y yo la habíamos recibido con los brazos abiertos. Era perfecta, le dije a la detective Chen. Demasiado perfecta, me doy cuenta ahora. Siempre decía exactamente lo que queríamos escuchar. Siempre estaba de acuerdo con todo lo que Harold y yo decíamos. Pensé que solo estaba tratando de encajar. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a reacomodarse en mi mente, como piezas de un rompecabezas que se organizan en una imagen más clara. Cosas que en ese momento habían parecido inocentes, ahora adquirían un significado más oscuro. Hace unos 3 años, ella comenzó a hacer pequeños comentarios, continué. Nada obvio, solo pequeñas sugerencias de que tal vez me estaba volviendo olvidadiza. Preguntaba si recordaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido, eventos que yo estaba segura de que nunca habían sucedido. Maisie me miró entonces, con los ojos rojos e hinchados. Mildred estaba genuinamente preocupada. No. La interrumpí, sorprendiéndome por la fuerza de mi voz. Estaba sembrando semillas, haciéndome dudar de mi propia memoria. La detective Chen se volvió hacia Eddie. Señor Kowalski, ¿puede decirme más sobre lo que presenció en el bufete de abogados? Eddie sacó una pequeña libreta, sus manos notablemente firmes considerando su situación. Hace unos 6 meses, la señora Maisie Whitmore comenzó a venir a la oficina regularmente. Al principio, el señor Morrison nos dijo que solo estaba preguntando sobre la planificación patrimonial para la familia de su esposo. Pero luego las reuniones se volvieron más secretas. Elogió su libreta. Empecé a prestar atención porque algo se sentía mal. Ella traía documentos que afirmaba eran de médicos, declaraciones de familiares, amigos, incluso fotografías que supuestamente mostraban a la señora Whitmore en estados de confusión. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó la detective Chen. Maisie se movió incómodamente en su asiento. Eddie la miró con disgusto antes de responder. Fotos de la señora Whitmore en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares, pero estaban tomadas desde lejos y los subtítulos eran mentiras. Una foto mostraba a la señora Whitmore en una caja, y la declaración de Maisie afirmaba que había estado confundida con el dinero y no pudo completar su compra. Pero yo podía ver en la foto que la señora Whitmore simplemente estaba charlando con el cajero mientras sus compras eran empacadas. Mis manos se cerraron en puños. La violación se sintió casi física. Me estaba siguiendo, tomándome fotos. La voz de Maisie era apenas un susurro. Necesitaba documentación. Los abogados dijeron que necesitaban evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De mí viviendo mi vida normal? La detective Chen tomaba notas mientras yo hablaba. Señora Whitmore, ¿estaba al tanto de alguna dificultad financiera que su hijo y su nuera pudieran haber estado experimentando? Negué con la cabeza. Michael siempre parecía estar bien. Tiene su propio negocio de consultoría. Viven en una hermosa casa en Maple Ridge. Toman vacaciones costosas cada año. Todo financiado con deudas, dijo Maisie de repente, su voz amarga.
La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas da ganancias. Las vacaciones se pagaron con tarjetas de crédito. Debemos más de 300,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. $300,000. ¿Cómo es eso posible? El negocio de Michael empezó a fallar hace 2 años, continuó Maisie, con lágrimas corriendo por su cara de nuevo. Era demasiado orgulloso para decírtelo a ti y a Harold. Seguía pidiendo dinero prestado, pensando que podría revertir la situación. Cuando Harold se enfermó, nos dimos cuenta de que la herencia podría ser nuestra única salida. La miré, tratando de procesar esta información. Mi hijo, luchando financieramente durante 2 años, y no nos había dicho una palabra. Harold habría ayudado en un instante si lo hubiera sabido. Así que en lugar de pedir ayuda, decidiste robarme, dije. No era robar, protestó Maisie débilmente. Te habríamos cuidado. El fideicomiso habría cubierto todos tus gastos. Eddie resopló. Un fideicomiso que les habría pagado a ustedes 40,000 pesos al año, mientras el resto de la herencia se destinaba a cubrir sus deudas. Di los cálculos, señora Whitmore. Estaban planeando usar el dinero de su esposo para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas, mientras la mantenían a usted con lo que equivalía a una mesada. La traición me caló más hondo de lo que podría haber imaginado. Esto no era solo por dinero. Esto se trataba de mi hijo y su esposa planeando sistemáticamente controlar cada aspecto de mi vida. ¿Michael lo sabe?, le pregunté a Maisie. ¿Es parte de esto? Ella dudó. Y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente, y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas, pero no sabe sobre los documentos falsos o las mentiras sobre tu estado mental. Él cree que Harold realmente cambió su testamento porque estaba preocupado por ti. La detective Chen levantó la vista de sus notas. Entonces, ¿su esposo cree que su padre genuinamente pensaba que su madre se estaba volviendo incompetente? Maisie asintió con tristeza. Le he estado contando historias durante meses, pequeños incidentes que supuestamente sucedieron cuando él no estaba cerca. Le hice creer que Harold estaba preocupado por tu memoria, por tus habilidades para tomar decisiones. Sentí que la habitación daba vueltas. Maisie no solo me había estado mintiendo, sino que también había estado envenenando mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su padre había perdido la fe en mí. ¿Qué incidentes?, exigí. Maisie parecía querer desaparecer en su silla. Le dije que olvidaste apagar la estufa y casi provocas un incendio, que te perdiste yendo al supermercado, que acusaste al cartero de robarte, que escondiste dinero en la casa y luego olvidaste dónde lo pusiste. Cada mentira se sintió como un golpe físico. Nada de eso sucedió. Lo sé, susurró ella. La detective Chen cerró su libreta. Señora Whitmore, voy a necesitar que venga a la estación para dar una declaración formal, y necesitaré copias de todos estos documentos. Miró a los abogados que habían estado sentados en silencio durante toda la conversación. Señores, también investigaremos su participación en este asunto. Morrison finalmente habló. Detectiva, estábamos actuando según la información que nos proporcionó nuestra clienta. Si esa información fue falsificada, somos tan víctimas aquí como la señora Whitmore. Eddie soltó una risa amarga. ¿Víctimas? Les cobraron 50,000 pesos por falsificar documentos y fabricar evidencia. Tengo copias de sus facturas. El rostro del abogado principal se puso blanco. Eso no es. No lo hacemos. Guárdelo. La detective Chen dijo, podrá explicarlo todo en la estación. Mientras la policía comenzaba a reunir evidencia y a tomar declaraciones, me encontré mirando a Maisie una vez más. Esta mujer que había compartido vacaciones con nosotros, que me había abrazado y me había llamado mamá, que se había sentado junto a la cama del hospital de Harold en sus últimos días. ¿Algo de eso fue real?, le pregunté. Los últimos 8 años, las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos. ¿Algo de eso fue real? Maisie me miró con lágrimas genuinas en los ojos. Al principio, sí. Cuando conocí a Michael, cuando nos casamos, realmente me importaban ustedes,
Harold y tú. Pero cuando los problemas de dinero empezaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía la herencia. No terminó la frase, pero no era necesario. Lo entendí. En algún punto del camino, su amor por mi hijo se había convertido en algo más oscuro. La desesperación la había transformado de la mujer que genuinamente se preocupaba por nuestra familia en alguien dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. Mientras la detective Chen se preparaba para escoltar a todos hacia la salida, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si Eddie no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, habría entrado en esta reunión completamente desprevenida. Habría firmado esos papeles creyendo que mi amado Harold había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. Habría pasado el resto de mi vida pensando que mi esposo había muerto creyendo que yo era incompetente, mientras su dinero se utilizaba para pagar las mismas mentiras que lo habían convencido de que no se podía confiar en mí. La idea era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Pero entonces miré a Eddie, este improbable ángel guardián que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Me había devuelto algo infinitamente más preciado, la verdad sobre la fe que Harold tenía en mí. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. 3 días después de la estación de policía, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. Michael había llamado 17 veces desde que la detective Chen se había puesto en contacto con él. 17 llamadas que no había respondido porque no estaba lista para escuchar su voz. No estaba lista para saber cuánto del veneno de su esposa había absorbido. Eddie había venido 2 veces, trayéndome copias de documentos y asegurándose de que yo estuviera bien. Este hombre que vivía en su coche se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapó. El timbre sonó exactamente a las 2, justo como lo había esperado. A través de la mirilla, pude ver a Michael parado en mi porche, con el rostro demacrado y su cabello, usualmente perfecto, despeinado. A su lado estaba Maisie, luciendo más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Mamá, dijo Michael, su voz quebrándose en esa sola palabra. Necesitamos hablar. Estudié el rostro de mi hijo, buscando señales del hombre que había criado. Se veía agotado, más viejo de sus 33 años. Unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos, y su ropa parecía como si hubiera dormido en ella. ¿En serio?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Por favor, mamá, déjanos entrar. Déjanos explicar. Me hice a un lado, pero solo porque necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Necesitaba saber cuánto sabía, cuánto había participado en el plan de su esposa. Se sentaron en el sofá que Harold y yo habíamos elegido juntos hace 15 años. El mismo sofá donde habíamos recibido a Maisie en nuestra familia cuando Michael la trajo a casa por primera vez. El mismo sofá donde habíamos compartido innumerables momentos familiares que ahora se sentían contaminados por las mentiras. La detective Chen me lo contó todo, dijo Michael sin preámbulos, sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre papá cambiando su testamento. Permanecí de pie, con los brazos cruzados. Y yo no tenía ni idea, mamá. Te juro que no tenía ni idea de que Maisie estaba haciendo nada de eso. Lo miré detenidamente. Este hijo al que había dado a luz, criado y amado incondicionalmente durante 33 años. Pero sabías de las deudas. Su rostro se arrugó. Sí, nos estamos ahogando, mamá. El negocio está fallando. Debemos dinero por todas partes. Y me avergonzaba demasiado decírselo a ti y a papá. Seguí pensando que podría arreglarlo, que podría revertir la situación antes de que tuvieran que enterarse. Así que cuando Harold se enfermó, empezaste a pensar en la herencia. Michael se encogió como si lo hubiera abofeteado. No así. No como lo estás haciendo sonar. Entonces, ¿cómo? Maisie habló por primera vez desde que entró en mi casa. Michael, dile la verdad. Toda. Me volví para mirarla, sorprendida. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura de sí misma que había visto en el bufete de abogados. Parecía rota, derrotada. Michael se pasó las manos por el pelo.
cuando a papá le dieron su diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, empecé a entrar en pánico por lo que te pasaría después de que él se fuera. Estarías sola en esta casa tan grande, manejando todo por tu cuenta. Tengo 64, Michael, no 94. Lo sé, pero Maisie empezó a señalar pequeñas cosas, momentos en los que parecías confundida u olvidadiza. Ella dijo que papá había mencionado estar preocupado por ti. Sentí que mi enojo se encendía. ¿Qué pequeñas cosas? Michael parecía incómodo. Como cuando olvidaste nuestros planes para la cena la Navidad pasada, o cuando no podías recordar el nombre del perro nuevo de nuestro vecino, o cuando pusiste la leche en la despensa en lugar del refrigerador. Lo miré con incredulidad. Michael, cancelaste la cena a último minuto porque Maisie se enfermó. El perro del vecino se llama Butterscotch y lo sabía perfectamente, y poner la leche en la despensa una sola vez después de trabajar en el jardín por 3 horas no me hace senil. La confusión en su rostro era genuina. Miró de mí a Maisie y de nuevo a mí. Pero Maisie dijo. Maisie mintió, dije sin rodeos, sobre todo. Maisie estaba llorando de nuevo, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Distorsioné las cosas, susurró. Tomé momentos cotidianos normales y los hice sonar como síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no estaban allí. Michael parecía como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Maisie. Porque estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu madre necesitaba ayuda para manejar la herencia, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos manejar las cosas por ella. Manejar las cosas, repetí. ¿Quieres decir robarme? No, protestó Maisie débilmente. Te habríamos cuidado. Tendrías todo lo que necesitaras bajo tu control, dije. 40,000 pesos al año mientras usaban el dinero de Harold para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas. Michael levantó la cabeza de golpe. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el fideicomiso que hizo que los abogados prepararan. Pregúntale sobre cuánto de la herencia se iba a usar para pagar sus deudas mientras yo vivía con una mesada. Observé cómo la comprensión llegaba al rostro de Michael. El horror, la realización de cuán completamente había sido manipulado por su propia esposa. Maisie, dijo, su voz apenas audible. Dime que está equivocada. Maisie no podía mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. Los intereses de todos, Michael explotó, saltando del sofá. Planeabas robar la herencia de mi madre. Nos estábamos ahogando, gritó Maisie, su compostura finalmente resquebrajándose por completo. Tu negocio estaba fallando. Le debíamos dinero a todo el mundo y eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Yo estaba tratando de salvarnos, destruyendo a mi madre. El dolor puro en la voz de Michael atravesó mi enojo. Pude ver que se estaba dando cuenta no solo de lo que Maisie había hecho, sino de cómo había usado su amor por mí en contra de ambos. Como lo había hecho cómplice de dudar de su propia madre mientras él creía que me estaba protegiendo. Michael, dije en voz baja. Siéntate. Se hundió de nuevo en el sofá, luciendo como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida se había construido sobre mentiras. Quiero que entiendas algo, continué. Tu padre nunca dudó de mí. Ni una sola vez, nunca. Su testamento nunca fue cambiado. Nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. El hombre que conociste, el padre que te crió, ese hombre confió en mí por completo hasta el día que murió. Michael se derrumbó entonces, sollozando como lo había hecho cuando era un niño pequeño. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho. Le creí. Debí haberte conocido mejor. Debiste, acepté. Pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Maisie, que estaba mirando sus manos en su regazo. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era la enemiga? Nunca fuiste la enemiga, dijo ella. Pero cuando la deuda empezó a acumularse, cuando nos dimos cuenta de que podíamos perderlo todo, empecé a pensar en la herencia de manera diferente. La herencia de tu esposo vale más de $2 millones, Mildred.
Ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. Ese dinero era el trabajo de toda la vida de Harold. Dinero que ahorró para que yo pudiera vivir cómodamente después de que él se fuera. No necesitas $2 millones, dijo Maisie, un destello de su viejo resentimiento asomándose. Vives de forma sencilla. No viajas. No gastas dinero en cosas caras. Ese dinero solo se quedaría ahí mientras nosotros perdíamos nuestra casa, nuestro coche, todo por lo que hemos trabajado. Y ahí estaba, la verdadera Maisie. La mujer que creía que merecía el dinero de Harold más que yo porque ella lo gastaría mientras yo lo ahorraría. La mujer que se había convencido de que robarme era en realidad algo noble porque yo no merecía lo que mi esposo me había dejado. Michael miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. Maisie, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías algún derecho sobre la herencia de mamá? Porque ella no lo necesita, gritó Maisie. Porque nosotros sí. Porque eras demasiado orgulloso y terco para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Así que en lugar de pedir, decidieron tomar, dije. La habitación se quedó en silencio, excepto por el llanto de Maisie y la respiración agitada de Michael. Finalmente, Michael habló. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Yo me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días. ¿Qué iba a pasar? Mi nuera había intentado robar mi herencia a través de un elaborado plan que involucraba documentos falsificados e informes médicos. Mi hijo había sido manipulado para dudar de la capacidad de su propia madre. Los abogados que se suponía que debían proteger los deseos de Harold habían estado dispuestos a fabricar evidencia por el precio correcto. Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Se podía salvar a esta familia? Miré a Michael, al genuino remordimiento y horror en su rostro. Luego miré a Maisie, todavía desafiante incluso en su derrota. Depende, dije finalmente, de lo que ambos estén dispuestos a hacer para enmendar esto. El silencio en mi sala se prolongó por lo que parecieron horas. Michael se sentó con la cabeza entre las manos mientras Maisie miraba al suelo, sus lágrimas finalmente agotadas. Yo permanecí de pie, esperando que uno de ellos hablara primero, para mostrarme quiénes eran realmente debajo de todas las mentiras y la desesperación. Fue Michael quien rompió el silencio. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Había pasado 3 noches sin dormir pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? ¿Justicia, venganza o algo más difícil de definir? ¿La restauración de una confianza que podría ser imposible de reconstruir? Quiero la verdad, dije. Toda. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en el que elegiste dudar de mí en lugar de confiar en mí. Michael levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Te diré todo lo que sé, pero mamá, te juro que pensé que te estaba protegiendo. Maisie me convenció de que papá estaba preocupado por tu memoria, que él quería asegurarse de que estuvieras cuidada. ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué te dijo exactamente? Michael miró a su esposa, que aún no levantaba la vista del suelo. Dijo que papá se lo había mencionado a ella durante una de sus visitas al médico, que estaba preocupado por dejarte sola con tanta responsabilidad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Maisie iba con Harold a sus visitas al médico? A veces, dijo Michael, cuando yo no podía dejar el trabajo, ella se ofrecía a llevarlo para ayudarlo a llevar un registro de sus medicamentos y citas. Me volví para mirar a Maisie. Utilizaste la enfermedad de mi esposo como una oportunidad para manipular a mi hijo. Finalmente, ella me miró. Harold nunca dijo nada sobre estar preocupado por ti. Pero estaba tan débil durante esos últimos meses, tan dependiente de todos a su alrededor. Eso hizo que fuera fácil sugerir que tal vez debería pensar en lo que te sucedería después de que él se fuera. ¿Sugerirle a quién? Exigí. A Michael. Mencionaba cosas cuando volvíamos de las citas. Pequeños comentarios sobre lo frágil que se estaba volviendo Harold, cuánto dependía de ti para todo. Hice que sonara como si a Harold le preocupara ser una carga para ti. La traición me caló más hondo de lo que había creído posible. Esta mujer había usado los últimos meses de mi esposo, cuando estaba en su punto más vulnerable, para sembrar semillas de duda sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más? Pregunté,
mi voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba dentro de mí. Maisie se secó la nariz con un pañuelo. Empecé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde ponías tus llaves, cada vez que tenías que pedirle a alguien que se repitiera, cada cosa normal que le sucede a todo el mundo todos los días, se lo mencionaba a Michael más tarde. Para que sonara preocupante. ¿Y tú le creíste?, le dije a Michael. Fue tan sutil, mamá. Nunca dijo directamente que tenías problemas. Simplemente mencionaba las cosas de manera casual, como si estuviera preocupada, pero no quisiera hacer un gran alboroto al respecto. Con el tiempo, empezó a parecer que había un patrón. Pensé en el último año, tratando de recordar las interacciones con ambos. ¿Había notado que Maisie prestaba una atención inusual a mis palabras y acciones? ¿Hubo señales que me perdí? Las fotografías, dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Maisie se movió incómodamente. Hace unos 4 meses. Los abogados dijeron que necesitarían documentación si íbamos a impugnar tu capacidad. Impugnar mi capacidad, repetí. Estaban planeando declararme mentalmente no apta. No, dijo Michael rápidamente. Eso no fue lo que discutimos. Y eso es exactamente lo que discutimos, Maisie espetó, volviéndose para enfrentar a su esposo. Michael, deja de fingir que no sabías de qué se trataba esto. Hablamos de establecer una tutela, de asegurarnos de que tu madre estuviera protegida de tomar malas decisiones financieras. Yo. El rostro de Michael se puso blanco. Creí que estábamos hablando de ayudarla a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos. Es lo mismo, dijo Maisie. Una tutela la habría protegido mientras nos asegurábamos de que el dinero se usara de manera responsable. De manera responsable, dije. ¿Quieres decir para pagar sus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Maisie, su voz elevándose de nuevo. ¿Tienes idea de lo que es perderlo todo? ¿De qué te llamen los acreedores todos los días? ¿De saber que vas a perder tu casa, tu coche, todo por lo que has trabajado? ¿Tienes idea de lo que es descubrir que tu propia familia ha estado conspirando en tu contra?, le respondí. De enterarte de que las personas en las que más confiabas en el mundo planeaban declararte incompetente para poder robar tu dinero. No íbamos a robar nada, protestó Michael débilmente. El fideicomiso te habría provisto. Michael, dije, mi voz más suave ahora porque podía ver que finalmente estaba entendiendo lo que realmente se había planeado. El fideicomiso que Maisie y los abogados diseñaron me habría dado 40,000 pesos al año para vivir mientras el resto de la herencia de Harold pagaba sus deudas. Después de que ese dinero se hubiera ido, que él me miró fijamente, las implicaciones completas finalmente calando. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu padre trabajó durante 45 años, ahorró cada centavo que pudo, invirtió con cuidado y construyó una herencia que me habría permitido vivir cómodamente el resto de mi vida. El plan de tu esposa la habría borrado en 5 años. Maisie se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. Es muy fácil para ti juzgar, Mildred. Nunca has estado endeudada. Nunca te has enfrentado a perderlo todo. No sabes lo que se siente la desesperación. Tienes razón, dije. No sé lo que se siente estar en tu situación, pero sé lo que se siente ser traicionada por la gente que amo. Y sé lo que se siente descubrir que alguien a quien acogí en mi familia estaba dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. No estaba tratando de destruirte, dijo Maisie. Estaba tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida. A costa de la mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un reconocimiento genuino en los ojos de Maisie. Por fin entendía lo que había hecho, lo que había estado dispuesta a hacer. Michael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos hace 20 años. ¿Qué nos pasa ahora, mamá? ¿A nuestra familia? Era la pregunta que había temido porque la verdad era que no sabía si podíamos recuperarnos de esto. La confianza, una vez rota de forma tan completa, podría ser imposible de reparar. Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije.
Eddie ha proporcionado suficiente evidencia para demostrar que estuvieron involucrados en la falsificación de documentos y fraude. ¿Y Maisie?, preguntó Michael sin darse la vuelta. Miré a mi nuera, esta mujer que había parecido tan perfecta cuando Michael la trajo a casa por primera vez. Eso depende de lo que haga a continuación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Maisie. La detective Chen me dijo que si cooperas plenamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a exponer cómo funcionaba este plan, el fiscal del distrito podría estar dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. ¿Y si no lo hago? Entonces enfrentarás las consecuencias completas de los cargos de fraude, falsificación y conspiración. La evidencia de Eddie es lo suficientemente completa como para condenarte sin tu cooperación. Maisie se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad? No lo sé, admití. Eso sería entre tú, tu abogado y el fiscal del distrito. Pero Maisie, necesitas entender algo. Incluso si evitas la prisión, incluso si obtienes libertad condicional o servicio comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme. Manipulaste a mi hijo para que dudara de mí. Usaste la enfermedad de mi esposo para promover tu plan. Lo sé, susurró ella. ¿Lo sabes?, pregunté. Porque hace 5 minutos, todavía estabas defendiendo lo que hiciste. Todavía actuabas como si yo no mereciera el dinero que Harold me dejó. Maisie me miró con algo que podría haber sido un remordimiento genuino. Me equivoqué. Puedo verlo ahora. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Alguien dispuesta a destruir a una persona inocente para conseguir lo que querías. Sí. Fue una palabra tan pequeña, pero llevaba el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, una admisión sin excusas ni justificaciones. Michael se volvió de la ventana. Mamá, ¿hay alguna manera? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que nuestra familia pueda sobrevivir a esto? Miré a mi hijo, a este hombre que había criado para ser honesto y amable, que había sido manipulado para participar en la traición de su propia madre. Luego miré a Maisie, quien lo había orquestado todo. No lo sé, dije honestamente, pero sé lo que tiene que suceder primero. Ambos esperaron a que continuara. Maisie tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Tiene que cooperar con la policía, testificar contra los abogados y aceptar cualquier castigo que la corte decida que es apropiado. Y Michael, tienes que decidir si puedes seguir casado con alguien que estuvo dispuesta a hacerle esto a tu madre. El rostro de Michael se arrugó. Mamá, ella es mi esposa. La amo. Sé que sí, dije suavemente. Pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es el cimiento de cualquier relación. Y ella no solo me traicionó a mí. Te manipuló a ti, te mintió, usó tu amor por mí en contra de ambos. Puedo cambiar, dijo Maisie desesperadamente. Puedo ser mejor. Puedo recuperar tu confianza. ¿Puedes?, le pregunté. Porque esto no fue un momento de debilidad, Maisie. Fueron meses de planificación, meses de mentiras, meses de verme seguir con mi vida diaria mientras tramabas destruirla. Esto fue lo que elegiste ser. La habitación se quedó en silencio otra vez. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el vecindario. Los sonidos normales de la vida continuaban mientras mi mundo había sido puesto de cabeza. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Michael finalmente. Quiero que elijan, dije. A ambos. Elijan quienes quieren ser de ahora en adelante. Elijan si quieren ser personas que puedan vivir con las consecuencias de sus acciones o personas que sigan poniendo excusas para ellas. No era la respuesta que querían, pero era la única que tenía, porque la verdad era que yo no podía tomar esta decisión por ellos. No podía obligar a Michael a dejar a su esposa y no podía obligar a Maisie a convertirse en una persona diferente. Todo lo que podía hacer era decidir que estaba dispuesta a aceptar en mi propia vida. Y ya no estaba dispuesta a aceptar ser traicionada por personas que afirmaban amarme. 6 meses después, me senté en mi jardín en una fresca mañana de octubre, viendo cómo las hojas cambiaban de color en el arce que Harold y yo habíamos plantado para el 10º cumpleaños de Michael. Las estaciones tenían una forma de poner las cosas en perspectiva.
Lo que parecía permanente e inmutable en primavera podía transformarse por completo en otoño. Maisie había aceptado el acuerdo de culpabilidad, 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución completa de los honorarios legales que se habían pagado a Morrison and Associates. Los abogados habían recibido sentencias de prisión. Morrison recibió 4 años. Sus socios, 2 años cada uno. Eddie fue clave para sus condenas. Su documentación detallada y valiente testimonio aseguraron que enfrentarán todas las consecuencias de sus acciones. Pero la resolución legal era solo una parte de la historia. La verdadera sanación había tomado mucho más tiempo y aún estaba en curso. Michael se había mudado de la casa que compartía con Maisie 3 semanas después de nuestra confrontación en mi sala. Ahora vivía en un pequeño apartamento en el centro, tratando de averiguar quién era él sin el peso de la manipulación de ella influyendo en cada una de sus decisiones. Sigo cuestionando todo, me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales para tomar café. Cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomé en los últimos años. ¿Cuánto de eso era realmente yo y cuánto era ella diciéndome qué pensar? Era una pregunta que yo entendía demasiado bien. Había pasado meses haciendo lo mismo, reviviendo conversaciones e interacciones, tratando de separar la verdad de las mentiras cuidadosamente elaboradas que se habían tejido en mi vida diaria. El proceso de divorcio estaba casi terminado. Michael había descubierto aún más engaños mientras los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su conocimiento. Préstamos solicitados contra su negocio. Gastos que Maisie le había ocultado durante años. La situación financiera era peor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Me había ofrecido a ayudar con las deudas, pero Michael se había negado. Mamá, no puedo tomar tu dinero para limpiar el desastre que hizo mi esposa, me había dicho. Necesito resolver esto por mi cuenta, de la manera correcta esta vez. Fue una decisión que respeté, aunque me dolía verlo luchar. Había vendido la casa en Maple Ridge, conducía un Honda de 10 años en lugar de su BMW y trabajaba 16 horas al día para reconstruir su negocio de consultoría desde cero. Pero ahora había algo diferente en él, un sentido de propósito e integridad que me recordaba al hombre que yo había criado. Eddie se había convertido en un accesorio inesperado en mi vida. Lo había contratado como jardinero a tiempo parcial para mi propiedad, y él vivía en el pequeño apartamento sobre el taller de Harold. Verlo transformarse de un hombre desesperado que vivía en su coche a alguien con estabilidad y propósito había sido uno de los pocos puntos brillantes en este momento difícil. Señora W., me llamó mientras caminaba por el césped, llevando una bandeja con 2 tazas de café. Pensé que le gustaría un poco de compañía esta mañana. Sonreí mientras se acomodaba en la silla a mi lado. Gracias, Eddie. ¿Cómo te sientes acerca de hoy? Hoy era el día en que el oficial de libertad condicional de Maisie iba a verificar sus horas de servicio comunitario. La habían asignado a trabajar en un banco de alimentos local, ayudando a preparar y servir comidas para personas sin hogar. Personas como Eddie lo habían sido hace solo unos meses. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Espero que esté aprendiendo algo, dijo Eddie pensativo. No todos los que terminan desesperados toman las decisiones que ella tomó. Era cierto. Eddie había perdido su trabajo, su hogar, su estabilidad, pero nunca había perdido su brújula moral. Cuando se enfrentó a la oportunidad de lucrarse de un delito, había elegido hacer lo correcto, incluso cuando le costó todo. ¿Has sabido de ella últimamente?, pregunté. Eddie asintió. A veces viene al banco de alimentos cuando estoy allí recogiendo suministros para la iglesia. No dice mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender cómo se ve realmente la desesperación. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que Maisie sufriera, que comprendiera verdaderamente el daño que había causado, pero una parte más grande de mí solo quería que se convirtiera en una mejor persona. Alguien que nunca más fuera capaz de la crueldad que me había mostrado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Era de Michael. Café más tarde, tengo noticias. Le mostré el mensaje a Eddie, quien levantó una ceja. ¿Crees que son buenas o malas noticias? Con Michael estos días, generalmente son ambas, respondí.
Esa tarde, Michael llegó a mi casa luciendo mejor que en meses. Había recuperado algo del peso que había perdido durante el estrés del divorcio y el color había vuelto a sus mejillas. «¿Te ves bien?», le dije mientras nos acomodábamos en la cocina con nuestro café. «Me siento bien, mamá. De verdad bien. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de tratar de manejar la crisis de otra persona». Sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño escaparate con Whitmore Consulting pintado en la ventana. Firmé el contrato de arrendamiento ayer. Mi propia oficina, mi propio negocio, construido de la manera correcta esta vez. El orgullo se hinchó en mi pecho. Harold estaría muy orgulloso de ti. Eso espero, dijo Michael. He estado pensando mucho en él últimamente, en los valores que trató de enseñarme, en el tipo de hombre en el que quería que me convirtiera. Perdí eso de vista por un tiempo. Todos lo hicimos, dije suavemente, pero encontramos el camino de regreso. Michael se acercó a la mesa y tomó mi mano. Mamá, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas honesta conmigo. Apreté su mano. Siempre. ¿Puedes perdonarme alguna vez? ¿Realmente perdonarme? ¿No solo decir las palabras porque me amas? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma durante meses. ¿Podía realmente perdonar a mi hijo por dudar de mí, por ser manipulado para participar en un plan que podría haber destruido mi vida? Michael, dije con cuidado, el perdón no es algo que sucede de golpe. Es una elección que hago todos los días. Algunos días es más fácil que otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo. Pero sí, continué. Puedo perdonarte. Te he perdonado porque puedo ver que tú también fuiste una víctima. Maisie usó tu amor por mí en contra de ambos. Y eso no fue tu culpa. Se siente como si fuera mi culpa. Debí haber sabido mejor. Debí haber confiado en ti más de lo que confié en ella. Debiste, acepté. Pero no lo hiciste, y no podemos cambiar eso. Lo que sí podemos hacer es construir algo mejor de ahora en adelante. Michael se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y cómo es eso? Es con honestidad, dije. Honestidad total, incluso cuando sea incómodo. Es que vengas a mí cuando estés pasando por dificultades en lugar de tratar de manejar todo solo. Es que reconstruyamos la confianza, una conversación a la vez. ¿Y si me equivoco de nuevo? Sonreí. Entonces lo resolveremos juntos. Pero Michael, no eres el mismo hombre que eras hace 6 meses. Has aprendido algo sobre ti mismo, sobre de lo que eres capaz cuando estás desesperado. Ese conocimiento te protegerá de cometer los mismos errores de nuevo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, ambos procesando el largo viaje que nos había traído a este instante. ¿Qué hay de Maisie?, preguntó Michael finalmente. ¿Qué hay de ella? ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Lo que hizo fue calculado, deliberado, cruel. No cometió un simple error ni dejó que la desesperación nublara su juicio por un momento. Pasó meses planeando destruirme, y disfrutó haciéndolo. Dice que ha cambiado. Tal vez lo hizo. La gente puede cambiar, Michael. Pero el perdón no se trata de si alguien ha cambiado. Se trata de si estoy dispuesta a llevar la carga del enojo y el resentimiento. Y he decidido que no lo estoy. Entonces, la has perdonado. He soltado el enojo, aclaré. Eso no es lo mismo que el perdón. Y ciertamente no es lo mismo que la confianza. Maisie nunca más será bienvenida en mi vida. Pero me niego a dejar que me roben más de mi paz. Michael asintió. Creo que entiendo. Mientras se preparaba para irse, lo acompañé a la puerta. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y morados. Era el tipo de atardecer que Harold y yo solíamos ver juntos desde nuestro porche trasero, con su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. Mamá, dijo Michael mientras me abrazaba para despedirse. Gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias por encontrar tu camino de regreso, respondí. Después de que se fue,
caminé por mi casa. Este hogar que Harold y yo habíamos construido juntos a lo largo de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban tranquilas, pero no solitarias. Había pensado que perder a Harold significaría enfrentar el resto de mi vida sola. Pero había descubierto algo importante en estos últimos meses. No estaba sola. Tenía gente en mi vida que se preocupaba genuinamente por mí. Eddie, cuya lealtad y coraje me habían salvado de un destino terrible. Michael, que estaba trabajando todos los días para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. La detective Chen, que todavía llamaba para ver cómo estaba, incluso el personal del banco de alimentos donde Maisie hacía su servicio comunitario. Quienes se habían convertido en amigos después de que yo misma empecé a ser voluntaria allí. Tenía una vida llena de propósito y significado. Estaba dando clases particulares a adultos que aprendían a leer en la biblioteca local. Ayudando a Eddie a expandir el jardín detrás del taller y trabajando con el departamento de la detective Chen para ayudar a otros adultos mayores a reconocer y evitar los esquemas de explotación financiera. Lo más importante es que había recuperado mi propia historia. Durante meses, Maisie había estado escribiendo una narrativa en la que yo era una anciana confundida e incompetente en la que no se podía confiar para manejar mi propia vida. Pero eso nunca fue verdad. Yo era una mujer fuerte e inteligente que había sobrevivido 42 años de matrimonio, criado a un hijo, construido una vida y enfrentado a personas que intentaron destruirme. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero con una taza de té, viendo cómo las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y lo que valía. El amor de Harold seguía vivo en la seguridad que me había proporcionado, en los valores que le había enseñado a nuestro hijo, en la hermosa vida que habíamos construido juntos. El plan de Maisie había fracasado, no solo porque Eddie lo había expuesto, sino porque los cimientos que Harold y yo habíamos construido eran más fuertes que las mentiras que ella había intentado levantar sobre ellos. Tenía 64 años, y estaba a punto de comenzar el mejor capítulo de mi vida. Esta idea habría parecido imposible hace 6 meses, pero ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Era libre. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta a continuación. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta aquí.